Compaginar vida familiar y trabajo no es fácil. Si además tenemos niños, la situación se complica especialmente según las estadísticas para las mujeres. Soy Maitri Sitaraman y esta semana en nuestro programa Real Economy hablamos de las necesidades que tienen los padres y las madres para conciliar la vida familiar y la laboral en una Europa que envejece. Veamos el caso de Malta. La tasa de empleo de las mujeres es menor que la de los hombres en Europa, menor que en Japón, Estados Unidos o Suiza, una tendencia que cambiará hacia 2038. Aunque las diferencias en el seno de Europa son importantes, la brecha se abre aún más cuando hablamos de mujeres con hijos. Mientras más pequeños son, menos son las posibilidades de que una madre vuelva al mercado de trabajo. En algunos países la diferencia puede llegar al 30%, aunque esto no se aplica necesariamente a los hombres con hijos. En algunos casos su tasa de empleo puede aumentar. La decisión de retomar el trabajo depende en muchos casos del coste del cuidado de los niños, que difiere de un país europeo a otro. En Irlanda, por ejemplo, una plaza de guardería para 2 niños a tiempo completo puede suponer el 40% del salario de los padres, a diferencia de Austria, Suecia o Estonia, donde el coste ronda el 5%. Más de la mitad de las mujeres europeas aseguran que la decisión de trabajar a tiempo parcial o de dejar de trabajar depende del coste del cuidado de los niños. El acceso, la disponibilidad de plazas o la flexibilidad horaria también influyen. Veamos el caso de Malta. Comienza la jornada maratoniana para esta familia maltesa con 3 hijos de baja edad. En Malta, el país más pequeño de la Unión Europea, 4 de cada 5 hombres trabajan, frente a la mitad de las mujeres, como Mairi. En 2014, Malta introdujo la gratuidad del cuidado infantil para los padres trabajadores o estudiantes, una ayuda que puede representar más de 3.000 euros anuales para algunas familias. Veo muchas ventajas en esto. Por ejemplo, para una madre ahora es más fácil replantearse volver a trabajar si así lo desea, porque financieramente la situación lo permite. Las estadísticas muestran un aumento del 7% de las madres que retoman el trabajo durante los 9 meses que siguen la baja por maternidad, si comparamos con las cifras de 2013. Esta ayuda me permitió volver a trabajar, así que retomé mi puesto tras mi segunda maternidad cuando mi hija tenía 6 meses. Pude trabajar más horas, pero no quise. Mi primer hijo nació en Australia en 2011. La cuidadora nos costaba 176 euros al día, así que decidimos volver a Malta. Para comprender el sistema de ayudas para el cuidado infantil en Malta, hablamos con el ministro de Finanzas, el profesor Eduard Cicluna. Si miramos de cerca el sistema de ayudas, ¿cuál ha sido el impacto en la economía y en el empleo en el país? Bueno, ha tenido la incidencia que esperábamos, quizá más. Puede ver que las mujeres se han acogido a este plan, aunque hay que relativizar las cifras, puesto que partimos de una tasa de empleo femenino muy baja, debido históricamente a razones religiosas o culturales. También existen razones económicas, puesto que si enviar a tu hijo a una guardería cuesta incluso más de lo que ganas, no interesa. ¿Por qué no nos hace una radiografía de la baja por maternidad y paternidad en Malta? Pensamos que extender la baja por maternidad otras 4 semanas tendría efectos positivos, porque reduciría la preocupación económica de los padres. También introdujimos otro tipo de ayudas destinadas especialmente a las familias con bajos ingresos. Mantuvimos las ayudas sociales en 2/3 el primer año tras el nacimiento, 45% el segundo año y 25% el tercero. Esto ha reducido el número de parados de larga duración. Si hablamos de Malta, un país pequeño, miles de personas, representa mucho. Como la mayoría de los países europeos, en los últimos años Malta se ha centrado en lidiar con la crisis financiera, más que en temas como la paternidad o la maternidad, o incentivar a las mujeres para que vuelvan a trabajar. Veamos cuáles son los retos que aún quedan. La Unión Europea garantiza una baja por maternidad mínima. La media es de 17,5 semanas. Algunos países son más generosos, como Bulgaria. En otros, como Francia, la baja por maternidad depende del número de hijos. Es más generosa en tiempo, por ejemplo, que Alemania, donde se otorga el salario íntegro sin establecer un techo, como en Francia. La baja puede ser compartida entre los padres, aunque solo el 10% de los hombres se acoge a esta posibilidad.
En Italia es de un día para los papás, de 2 en Malta. En el otro extremo se encuentra Eslovenia, que otorga 90 días con el sueldo íntegro. En otros países como Chipre o Eslovaquia, los papás no se benefician de ninguna baja. En cuestión de baja parental, las diferencias en Europa son significativas. En Malta, el sector privado aplica el mínimo de 4 meses sin sueldo a los padres y medio mes más para las madres. ¿Cómo pueden colaborar las empresas? Veámoslo. Ese tipo de temas hay que resolverlos caso por caso, puesto que una medida legislativa a nivel global puede resultar imposible de implementar. Podríamos establecer un denominador común aplicable a todos los países con sus diferentes mercados laborales, sin que haya efectos negativos. Pero este es el principal problema de la armonización. En Malta, con su medio millón de habitantes, las mujeres siguen siendo las que llevan el peso del cuidado de los niños. Creo que debería de haber más ayudas para los padres, darles las mismas facilidades que a las madres, que en algunos casos ganan más que el padre. En mi caso, he trabajado duro para tener una carrera y no me gustaría abandonarla. Al menos ahora tienes más facilidades. La gratuidad del cuidado infantil ha permitido un incremento del 11% de las horas laborales a cargo de las mujeres. Eso representa cerca de 2 millones de euros para la economía maltesa. Continuamos con el ministro de Finanzas, Edward Cicluna. ¿Cuál ha sido su experiencia en las negociaciones entre sindicatos y empresarios a la hora de incentivar a las mujeres para que retomen sus puestos de trabajo? Bueno, cuando los reúnes alrededor de una mesa para hacernos una idea, se busca el interés de todos. Pero eso implica consultar a todas las partes. No puedes imponer las cosas y esperar que todo el mundo vaya a reaccionar como quieres. Y según su experiencia, ¿cuáles son las medidas que funcionan si queremos incentivar a las madres y a los padres a que vuelvan a trabajar tras la baja parental? Algunos países son más avanzados que otros en cuestión de baja por maternidad y ayudas sociales destinadas al cuidado infantil. Me temo que todo depende del nivel de desarrollo de un país, aunque muchos de ellos pueden mejorar el acceso o retorno al mundo laboral a través de medidas sociales. Podemos reducir el impuesto sobre la renta, tasar menos el trabajo para que las familias dispongan de más recursos destinados al consumo. Aliviar a las personas con ingresos medios, especialmente a aquellas que pagan más impuestos, puede resultar muy eficaz y es al mismo tiempo una medida fácil de aplicar. Señor ministro, gracias por abordar un tema tan crítico, muchas veces relegado al olvido. Gracias por vernos y hasta nuestro próximo programa.